Buen día, compañeros y docente. Hoy les vamos a hablar de test de inteligencia y personalidad. Mi grupo está conformado por Mayra Andrea Echeverry Machado, Laura Lizeth Vaquero, Carmen Andrea Fajardo, Paula Andrea Gutiérrez y quien les habla, Erika Espinosa. Vamos a iniciar con el test de inteligencia. Las pruebas de inteligencia se dio inicio en el siglo XX. Unos aspirantes a psicólogos empezaron a ver que con estas pruebas podían ganarse la vida. Sí, que no solamente se podían profundizar en la docencia y la investigación, sino también aplicando test de inteligencia. Estas pruebas se encargan de evaluar aptitudes cognitivas. Y los psicólogos que aplican estas pruebas son los psicólogos en los ámbitos clínicos, educativos y empresariales. Uno de los precursores fue Howard Gardner. Él nació en 1943 en Scranton, Pensilvania. A él lo conocemos más que todo por la teoría de las inteligencias múltiples. Bueno, él estudió en la Universidad de Harvard. Ahí fue donde empezó a interesarse por la psicología del desarrollo, porque lo influyó Erik Erikson y Brunner. Gardner hizo muchas contribuciones. Una de ellas fue a la educación y a la psicología, cuando propuso la teoría de las inteligencias múltiples basado en su trabajo empírico. Robert Sternberg es un psicólogo cognitivo que en sus investigaciones él se centró en el estudio de la inteligencia y de la creatividad. Él desarrolla una teoría que la llama teoría triárquica. ¿Por qué? Porque él cree que la inteligencia, o define a la inteligencia como, primero, el mundo interno del individuo; segundo, su mundo exterior; y tercero, la experiencia que tiene el individuo con el mundo. Él bueno, al desarrollar esta teoría triárquica, nombra tres inteligencias. La primera, la inteligencia analítica, que esta consiste en la habilidad para resolver problemas utilizando las aptitudes académicas. Recordemos que las aptitudes es la capacidad que tiene cada persona, sí, que tiene cada persona al realizar un trabajo. O sea, así como que se especializa más en ese trabajo, y por ende es idóneo para esa tarea. El segundo es la inteligencia creativa. Tiene que ver con lo novedoso, con encontrar soluciones originales, con todo lo que es de creatividad, como su nombre lo dice. Y la inteligencia práctica ya es afrontar como los desafíos que hay en la vida cotidiana. Los iniciadores de las pruebas de inteligencia, según Eichen, fueron Alfred Binet y Theodore Simon. Ellos empezaron realizando pruebas para determinar la capacidad que debía tener una persona de acuerdo a su edad. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Andrea Fajardo Cetina. Retomando la diapositiva anterior, realizaron unas pruebas para determinar la capacidad que debía tener una persona de acuerdo a su edad, así creando una tabla de 54 pruebas subpruebas de la escala de inteligencia en 1911. La primera, que fue la de los niños de 3 años, en la que él habla de que los niños ya señalan sus ojos, nariz y manos, en la que repiten 2 dígitos, enumeran objetos en orden, dicen sus apellidos. En la de los 4 años, él habla que ellos ya dicen su sexo, nombran llave, cuchillo y dinero. En niños de 5 años, comparan 2 pesos, copian un recuadro, repiten una oración de 10 sílabas, y así hasta los 15 años y posteriormente a la adultez. Uno de los conceptos que aportaron, según Eichen, Boring propuso definir la inteligencia como aquello que se mide por medio de un test de inteligencia. Lewin Terman define la inteligencia como la habilidad de tener pensamientos abstractos. Todas estas definiciones fueron desvirtuadas o se consideran incompletas, por lo cual se planteó utilizar como término para la inteligencia en habilidades mentales general o habilidad académica. En la teoría de la inteligencia
Según Aiken, el comportamiento inteligente se ha basado en modelos psicométricos del desarrollo y procesamientos de información, así creando tres teorías. La primera, que es la teoría psicométrica, que se centra en las diferentes individuales en cuanto a habilidades cognitivas y en la búsqueda de la causa de esas diferencias, por lo que las divide así. En la primera, que es la teoría bifactorial de Spearman, que es la que está creada por Charles Edward Spearman en 1927, que consiste en desglosar la inteligencia en dos factores, un factor general y en varios. Mi nombre es Paula Gutiérrez y les voy a exponer acerca de la teoría multifactorial de Slotin-Turchon. Bueno, él nos propone un modelo alternativo multifuncional de las capacidades cognitivas, en el cual identificó 7 factores primarios distintos e independientes entre sí, que considero ser los componentes de la inteligencia. Tenemos el primero, que es la competencia verbal. Se divide en dos, que es la comprensión lectora, es decir, la ordenación de segmentos, analogía y ortografía. Tenemos la segunda, que es la comprensión de palabras, es decir, el vocabulario, la semántica o la pragmática. Tenemos el segundo, que es la fluidez verbal. La fluidez verbal nos dice que comprende la capacidad verbal de emitir secuencias rápidas y coherentes, como por ejemplo los animales que empiecen por determinada letra. Tenemos la tercera, que es la competencia aritmética, en la cual nos dice que mide la velocidad de cálculos matemáticos, de sumas, restas, divisiones y multiplicaciones. Tenemos la cuarta, que es la visualización espacial. Esta nos quiere decir que es un proceso o habilidades de las personas que tienen para realizar en algo que ven o imaginan. Un ejemplo, cuando miramos una caja y ya miramos o visualizamos que en esa caja caben 10 pares de zapatos. ¿Pero por qué decimos eso? Porque deducimos que esos 10 pares caben en esa caja. Entonces, visualizamos el espacio y las medidas que tiene la caja. Tenemos la quinta, que es la memoria asociativa. La memoria asociativa es la capacidad de retener asociaciones de pares de elementos, como por ejemplo la cara de un amigo y su nombre. Cuando hablamos de mi amigo Pedro, empezamos a asociar los recuerdos que tuvimos con él, los lugares que visitamos, etc. Tenemos la sexta, que es la rapidez perceptiva. En esta mide la rapidez en encontrar similitudes y diferencias, como por ejemplo, cuando una persona realiza un trabajo en 1 hora y ese mismo trabajo lo realiza otra persona, pero en menos tiempo, 30 minutos. ¿Qué quiere decir? La velocidad que las personas tienen para realizar un mismo trabajo. Tenemos la séptima y última, que es el razonamiento inductivo y deductivo. ¿Qué nos quiere decir? Que generaliza a partir de sus observaciones. ¿Qué nos dice el razonamiento deductivo? Nos dice que es una conclusión a través de premisas. Como por ejemplo, en la primera premisa podemos decir que los perros ladran. La segunda premisa, ¿qué nos dice la segunda? Jacobo es mi perro. O sea que podemos concluir que si Jacobo es mi perro, entonces por lo tanto va a ladrar. Tenemos el razonamiento inductivo,
extrae conclusiones a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, como por ejemplo, la primera premisa, podemos decir que María comió chocolate y le dolió la panza. La segunda premisa, Sandra también comió chocolate y le dolió la panza. Como conclusión, podemos decir que si comes chocolate, te dolerá la panza. Esto nos quiere decir la teoría multifactorial. Tenemos el modelo de estructura del intelecto de Hilford. Este modelo se basa en la inteligencia como un proceso mediante el cual el ser humano transforma la información en medio de contenidos mentales o visuales. Este autor establece 3 dimensiones separadas e independientes. Tenemos la primera, que es el contenido. Se trata de los datos de los cuales no se ha tratado. O sea, que desde el elemento básico del cual trabajamos se elabora un contenido de lo que vemos. O sea, de las cosas que vemos empezamos a redactar una información, en los cuales están subdivididos por la figura, que es lo que captamos en imágenes. Tenemos la simbólica, que es lo visual, el lenguaje o las ideas. Tenemos el tercero, que es la semántica, que son contenidos mentales vinculados a los mismos símbolos. Tenemos la cuarta, que es la conductual, todo lo que proviene de elementos o de otros individuos. Tenemos la segunda dimensión, que son los procesos o operaciones. Es el pensamiento de la información de los contenidos que generan una respuesta física o mental. Tenemos la tercera dimensión, que son los productos. Es el resultado de la transformación realizada mediante las operaciones de contenidos. También están subdivididas, es la unidad, la clase, las relaciones, el sistema, las transformaciones y las implicaciones. Tenemos el modelo jerárquico de Vernon. Bueno, en este modelo nos trata de explicar el funcionamiento de la inteligencia. Tenemos que está dividido en 3 escalas. La primera es la inteligencia como la posibilidad para aprender y adaptarse, que es la verbal, educativa y práctico. La segunda corresponde al nivel de habilidades, demostrando cómo es la conducta. Tenemos la tercera, hace referencia a la puntuación obtenida cuando se realizan los tests. La teoría de Cattell, que hay 2 tipos de inteligencia, que está la fluida y la cristalizada. La fluida corresponde al razonamiento y la capacidad de generar y de captar las situaciones novedosas. Tenemos la segunda, que es la inteligencia cristalizada, refiere a la conducta de aplicar conocimientos aprendidos a lo largo de la vida, como experiencias. Tenemos las teorías sobre el desarrollo. Esta teoría proviene de una investigación sobre la psicología del desarrollo humano, subrayada en la uniformidad o similitud de la evolución cognitiva del humano. Bueno, su mayor expositor fue Piaget. Determinó 7 etapas progresivas en los niños así. La primera, que es la sensoriomotriz, de los 0 a los 2 años de edad. Tenemos la segunda, que es la preoperativa, de los 2 a los 7 años de edad. La tercera, la operativa concreta, de los 7 a los 11 años de edad. Y la cuarta, que es la operativa formal, de los 11 a los 15 años. Está la teoría sobre el procesamiento de la información. Existen varias teorías de procesamiento de información, de entre las cuales tenemos 3.
Tenemos la primera, que es la componencial, que está subdividida por metacomponentes, la segunda por componentes de desempeño, la tercera por componentes de adquisición de conocimiento. Tenemos la segunda, que es la experiencial, formula nuevas ideas combinando factores o informaciones relacionadas de lo que ve. Tenemos la tercera, que es la contextual, se adapta a las condiciones de ambiente, o sea, a todo lo que vive a diario. Mi nombre es Laura Vaquero y a continuación voy a exponerles sobre la subteoría componencial, la cual consiste en metacomponentes, componentes de desempeño y componentes de adquisición de conocimiento. La subteoría experiencial es la formulación de nuevas ideas combinando factores o información que no están relacionados. Y la subteoría contextual trata más bien de la adaptabilidad que tiene el ser humano a condiciones ambientales cambiantes, el cual adquiere nuevas ventajas y sus desventajas se compensan. La teoría de inteligencias múltiples de Gardner es una teoría bastante útil, la cual categoriza la inteligencia en 7 formas. No generaliza, en el que la persona no cuenta con solo una, sino puede tener varias. Lo que abrió como el mundo abriendo un nuevo camino en la educación, en el que a veces se considera que si un niño no era bueno en algo, es que era poco inteligente. Estando la inteligencia lingüística, que es la capacidad de dominar el lenguaje, no solo la comunicación oral, sino la otras formas de comunicación, como la escrita. La lógico-matemática, que es la capacidad de razonamiento y la resolución de problemas matemáticos, el cual tiene en cuenta la rapidez que se desarrollan. La espacial, que es observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas, en el que destacan los pintores. La musical, que consiste en la interpretación y composición de música. La kinestésica corporal, que son las habilidades corporales y motrices, siendo los más reconocidos los bailarines hasta los médicos cirujanos. La inteligencia personal, que incluye la intrapersonal, que es la capacidad de controlar y manejar los ámbitos internos, y la interpersonal, que es entender y detectar problemas de otros. El modelo de inteligencia paz, planeación, atención, procesamiento simultáneos y procesamiento sucesivo se basa en la teoría de Luria, el cual decía que el cerebro cuenta con 3 unidades, con unas áreas específicas que tienen unas funciones que sirven para el procesamiento de la información. La primera unidad funcional está asociada con el tallo cerebral superior y el sistema límbico, los cuales son responsables de la estimulación y la atención. La segunda unidad funcional está asociada a los hemisferios cerebrales, que incluye las áreas visuales, auditiva y sensorial general, que es responsable de la recepción, análisis y almacenamiento de la información mediante los procesos de razonamiento simultáneos y sucesivos. Y la tercera unidad funcional está asociada a las partes anteriores del hemisferio cerebral, como en particular como la región prefrontal, la cual es responsable de planear, regular y verificar la actividad cognitiva. Por lo que se da cuenta que no solo participa la atención en los procesos de adquisición de la información, sino ya es un sistema bastante complejo que incluye lo que es el cerebro. Los test de inteligencia miden o sirven para evaluar las habilidades intelectuales, ya sea de niños, adultos, en diferentes contextos. Aquí integra, por ejemplo, los niveles educativos que la mayoría de las personas alcanzan. A veces adultos que han alcanzado solo hasta la primaria, a otros hasta bachiller,
jóvenes que con nivel universitario. El campo de aplicación de los test de inteligencia incluye lo que son los diagnósticos para medir las habilidades mentales altas y bajas, para identificar o ubicar esos casos de retrasos mentales o los superdotados, aquellos seres humanos que tienen unas altas capacidades intelectuales. Para la selección, sondeo, colocación y clasificación de estudiantes en instituciones de educación superior, la determinación y el diagnóstico de discapacidades relacionadas con el trabajo, ya sumo como para terminar en área organizacional, y la asesorías y rehabilitación vocacional y educativa. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Mayra Andrea Echeverry. Continúo con los campos de aplicación. También se puede aplicar en el psicodiagnóstico de niños y adultos en contextos clínicos y psiquiátricos, en la evaluación de la efectividad de tratamientos psicológicos e intervenciones en el medio ambiente, en estudios sobre habilidades cognitivas y de personalidad. Dentro de los test de inteligencia individual tenemos el de la escala de Binet-Simon por Alfred Binet y Simon en 1905, el de la escala de inteligencia de Stanford-Binet por Lewis Terman en 1916. Está el de escala de inteligencia de Wechsler por David Wechsler. También hay una adaptación de esta prueba de Wechsler, que es una prueba para niños y se le conoce como el test WISC. WISC. También está la escala de habilidades diferenciales DAS para predecir el desempeño académico o laboral. Tenemos también las pruebas de inteligencia de Kaufman, KABC, las pruebas de habilidades cognitivas de DAS-Naglieri, en este caso se llaman CAS. Tenemos pruebas de inteligencia no verbales de aplicación individual para personas con desventajas lingüísticas o físicas, los laberintos de Portaus, los diseños de cubo de Koch, las pruebas de Hiske y Nebraska de habilidades de aprendizaje, pruebas universales de inteligencia no verbal. En cuanto a los test de inteligencia colectiva, tenemos la prueba de Otis Lennon, que mide la habilidad escolar, prueba de habilidades cognitivas, prueba de personal Wonderlic y prueba de dibujo de Gono Harris. En este tipo de test también tenemos pruebas justas para las culturas y pruebas de habilidades no verbal. En este caso, creo que si alguna vez hemos participado para un trabajo, para una prueba, son las de llenar secuencias de los cuadritos, las de decir cuál es la posible secuencia que tiene una imagen. Test de la personalidad. La evaluación de la personalidad se da gracias a investigaciones sobre las diferencias individuales y de grupos. Hay muchos antecedentes de la evaluación de la personalidad. Esta se daba antes por creencias o por doctrinas, pero luego se demostró que esto era totalmente incorrecto. Según Eichen, entre esas doctrinas está la frenología. En esta teoría se afirmaba que las características de la personalidad y los trastornos mentales se daba analizando o tocando la cabeza de la persona. Vamos que si tenía alguna protuberancia en alguna región del cerebro, entonces, por ejemplo, decía que la persona tenía tendencias criminales. Hoy en día esta teoría no tiene ninguna validez. La grafología analiza la personalidad de un individuo mediante su escritura. Entonces, por ejemplo, si la persona escribe tomando el lápiz fuerte o si escribe grande o si escribe pequeño, si todo el tamaño, las letras, la separación que tiene, todo eso se observa para saber qué tipo de personalidad tiene. En la grafología se utiliza mucho en la criminalística forense. En criminalística se usa la grafología para analizar, por ejemplo, notas de suicidio, secuestros, entonces es para determinar si alguien es culpable o incluso pueden exonerar a una persona por este análisis de grafología que hacen.
El inventario de evaluación de la personalidad diseñado por Morey consta de 344 reacciones, cada una de 4 puntos. F, que es falso, nada o cierto. LC, ligeramente cierto. PC, principalmente cierto. MC, muy cierto. Este fue diseñado para dar información importante para diagnósticos clínicos, tratamientos y detección de alguna psicopatología en adultos de 18 años en adelante. Este inventario se da en diversos grupos, pero especialmente se da en contextos clínicos y forenses. La personalidad es un conjunto de habilidades cognitivas y habilidades afectivas que hace que el individuo actúe de manera única, que se diferencie su conducta de la de los demás. En la teoría de la personalidad, según Eichel, nos daba unos tipos. El primero que hablaba Galeno, que él decía que el sanguíneo era el vigoroso, el colérico era el enfurecido, el melancólico era el depresivo y el flemático era el perezoso. Según Sheldon, Steven y Tucker, hablaban que la endomorfía era la obesidad con biserotonía, que era el sociable, y el alegre y el que amaba la comida. Pero también hablaba de la mesomorfía, que era la musculosidad, con la somatotonía, que era el atlético y el agresivo. Y también nos hablaba de la ectomorfía, que era la delgadez, con la cerebrotonía, que era el introvertido y el estudioso. Galeno sostenía que existían 4 tipos de temperamentos correspondientes. Se decía que el tipo sanguíneo con un exceso de sangre era el vigoroso y el atlético. El tipo colérico con exceso de bilis amarilla se enfurecía con facilidad. El tipo melancólico con exceso de bilis negra era por lo general depresivo o triste. O que también nos decía que el flemático con exceso de flema se sentía crónicamente cansado. También nos hablaban de las teorías de la constitución corporal, que son fascinantes, pero a su validez científica eran cuestionables, por lo que existen muchas excepciones a las relaciones hipotéticas entre el físico y el temperamento. También se han propuesto interpretaciones diferentes para esas relaciones. Además, algunos psicólogos contemporáneos objetan las tipologías porque colocan a las personas en categorías y en algunas etiquetas. En la teoría de los rasgos, el teórico Cattell clasificó los rasgos en 4 formas, que el primero era el común contra únicos, superficiales contra fuente, constitucionales contra el moldeado por el ambiente y el dinámico, que es contra la habilidad, contra temperamento. También nos hablaban de la teoría psicoanalítica. Según Freud, el ello, el yo, el superyo, el ello les decía ahora, el superyo decía nunca, el yo decía más tarde, a los deseos básicos del individuo. También nos hablaba de las etapas de sexualidad, que en este caso era la etapa oral, anal y fálica. El ello era una reserva de pulsiones instintivas del sexo agresivo, mientras que el superyo actúa de acuerdo con el principio moral. Mientras tanto, el yo, que funciona de acuerdo con el principio de la realidad, que actúa a mediar entre la presión implacable del ello, el superyo, por el control. Nos hablaba de la teoría fenomenológica, que era la teoría fenomenológica subrayada a las percepciones, los significados, los sentimientos y el hecho, que la gente responde al mundo en términos de sus percepciones únicas y privadas del mismo. Nos hablaba también de la teoría del aprendizaje social, que era de Rotter, que distinguió entre reforzamiento y cognición. Los reforzamientos producían movimientos hacia o lejos de la meta, mientras que las cogniciones son estados internos como las expectativas y el valor del reforzamiento.
La teoría del aprendizaje social por observación de Albert Bandura. Bandura enfatiza en que las personas influyen y son influidas por el ambiente social. Que el aprendizaje se da por medio de observación, de imitación y de modelado. De acuerdo con Bandura, la agresión, los temores, las conductas de tipo sexuales, entre otras emociones, entre otras reacciones emocionales, se aprende mediante la observación y el modelado y también mediante el entorno social, el entorno que lo rodea. ¿Quién mide el test de la personalidad? Bueno, el test de la personalidad mide unos determinados rasgos biológicos de la persona. Bueno, este test normalmente, por ejemplo, se usa mucho en la parte organizacional con frecuencia. Se usa en el momento de reclutar personas. Entonces se hace con el fin de que estas personas cumplan con unos determinados rasgos, habilidades o aptitudes que tengan unas capacidades intelectuales y mentales que se desarrollen para el puesto del cual se están postulando. Normalmente se usa mucho este test de la personalidad en la parte organizacional. También tenemos otros campos donde se usa mucho, pero con más frecuencia en la parte organizacional. Pero también se emplea en la psicología jurídica, en la psicología clínica, en psiquiatría, en el campo organizacional y en diagnósticos psicológicos en la salud mental. Bueno, tenemos el test de atención, la historia, una breve historia. Las escalas de valoración se usan habitualmente en la evaluación de los síntomas y las conductas asociadas al trastorno de déficit de atención de hiperactividad, lo que significa el TDAH. Bueno, este test es elaborado por el Dr. Clay Corners. Se trata de una prueba ampliamente utilizada en la práctica clínica y sobre todo en el campo de investigación del trastorno. ¿Qué evalúa? Evalúa la capacidad atencional global de las personas. Bueno, su procedimiento se hace individualmente, aproximadamente entre 15 minutos. Siendo el objetivo de la prueba el que los sujetos respondan a las cartas que se le presentan en la pantalla, para así medir el tiempo de respuesta de los individuos, los errores, los cambios en el tiempo de reacción y la velocidad de procesamiento. El test de atención D2, elaborado por Brickenham, es un test de tiempo limitado para medir la atención selectiva, el que permite la estimación de la atención y concentración de personas de entre 8 y 60 años, siendo la forma y aplicación de este es que se puede aplicar de forma individual o colectiva con una duración aproximadamente de 8 y 10 minutos, donde hay un tiempo de 20 segundos para la ejecución de cada una de las 14 filas del test, en el que la tarea del sujeto es revisar atentamente de izquierda a derecha el contenido de cada línea y marcar toda letra D que contenga dos pequeñas rayas, las dos de arriba, las dos de abajo o una arriba y otra debajo, en el que este elemento viene a ser los estímulos relevantes. Los demás estímulos, o sea, la P con o sin rayita, la D con una o ninguna rayita, se considera ya estímulo irrelevantes. El concepto de atención se puede definir como la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes, entre los cuales hace referencia a ese estado de observación y de alerta que tiene la persona para tomar conciencia de lo que ocurre en el entorno, ligado a la supervivencia, algo básico del ser humano que ha existido durante los siglos, los años, en donde en resumen se puede decir que la atención es una capacidad que nos sirve para crear, guiar y mantener nuestro cerebro activo, de manera que podamos procesar correctamente la información, en el que como seres humanos somos muy sociables,
estamos recibiendo información a cada hora, ya sea en diferentes medios de comunicación, en persona, hablando con otros. Entonces, cada segundo, cada minuto, estamos recibiendo información. La atención puede verse alterada por algún trastorno o condición como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el cual es el más conocido, en el que este trastorno conlleva una dificultad para dirigir y controlar la atención, así como la conducta en general, en el que los resultados en el test de CPT-2 muestran que el rendimiento global o capacidad atencional de los sujetos con TDAH es mucho menor que sujetos sin TDAH, en el que la puntuación por omisiones, o sea, la ausencia de respuesta de los estímulos, es la que más claramente se relaciona en sujetos con TDAH, con una disfunción atencional, en el que el sujeto deja de marcar la X debido a que se distrae y pues el cansancio por mantener el esfuerzo continuo de la atención en una tarea monótona, poco estimulante y poco motivadora. De igual forma se ve en otros casos como la enfermedad de Alzheimer, como trastornos de ansiedad, como el TOO, o en trastornos depresivos. Tipos de atención. Bueno, la atención es un proceso complejo que prácticamente participa en todas nuestras actividades diarias. A lo largo del tiempo se ha hecho evidente que no era un proceso unitario, sino que se podía fragmentar en diferentes tipos de atención, siendo el modelo más aceptado el modelo jerárquico de Solberg y Matter, en el que basado en los casos clínicos de la neuropsicología experimental, según este modelo, la atención se descompone en Atención interna, atención externa, atención abierta, atención encubierta, arousal, atención focalizada, atención sostenida, selectiva, alternante, dividida y auditiva. ¿Qué miden los test de atención? Según Cognifit, mediante una completa evaluación neuropsicológica con medición eficaz y fiable, mide la atención y otras habilidades cognitivas. ¿En qué campo de aplicación nos puede servir saber si tenemos problemas de atención? Entonces, según el mismo autor que les acabo de mencionar, dice que evaluar los diferentes tipos de atención puede ser de gran ayuda en diferentes ámbitos de la vida. Entonces, él dice que en ámbitos académicos, en ámbitos clínicos, en ámbitos profesionales. Yo, compañeros, en lo personal pienso que la falta de atención en diferentes tipos puede causar un problema o puede no, causa un problema en las personas. Tener un problema de atención para algo específico, para algo general, causa problemas. Creo que puede llegar hasta problemas de memoria, porque si uno no está atento, no se le graban las cosas. Si uno no tiene atención de algo específico, puede hasta ocasionar un accidente. Bueno, ¿qué test encontramos dentro de nuestro medio para poder medir este problema? Entonces, de acuerdo con Cognifit, se encuentran los test de simultaneidad, DIAD-Shift, que es necesario seguir el recorrido aleatorio de una bola blanca y atender a las palabras que aparecen en el centro de la pantalla. También tenemos el test de celeridad Red-Hecur. Aparece en la pantalla un cuadrado azul y pues es la misma forma que el anterior. Test de resolución ResSpear. Tenemos el test de desatención Focus Shift. En la pantalla aparece una luz en cada esquina, es como seguirle la secuencia. Para casi todos los problemas, para casi todos existen test que nos permiten evaluar y que nos ayudan a medir hasta qué punto nuestro paciente, nuestro cliente, tiene el déficit, tiene el problema y nos permite hacerlo cuantificable, medible por medio de los tests. Muchas gracias, compañeros, espero que nuestra exposición les haya servido mucho, les haya dado muy buena información y que tengan muy buena tarde.